Hola, bienvenidos a este taller personalizado de poesía. Mi nombre es Samuel David Pérez Contreras, soy el director de MS Marca Editorial para autores independientes y vamos a tratar una temática de los géneros literarios que es muy importante, que es la poesía. Porque aparte de la escritura creativa que nos permite expresar nuestras emociones, existe otra metodología, otro método, otra forma de hacerlo y es a partir de la poesía. Pero ¿qué es esto de la poesía? ¿Por qué se diferencia? Porque la poesía empieza a añadir herramientas sonoras y repetitivas para que los mensajes se graben más en el oyente, en el lector, en el que esté siendo el receptor de toda el verso o las estrofas que se estén leyendo. Porque para los que no lo saben, la poesía en un principio nació como un arte oral antes de ser escrito. Por ello, toda su tradición de que se mantuviera su rítmica, su repetición y que fuera agradable al oído, se ha transformado y se ha llevado hasta el proceso escrito. Bueno, vamos entonces a repasar un poco de la poesía. Ha existido desde la antigüedad en diferentes tipos de cultura y se ha visto reflejada en diferentes tipos de géneros. Por ejemplo, hay ejemplos en el pasado, en la antigüedad y en la creación de la sociedad humana, serían en la Biblia, en los salmos que ha creado David y las canciones, porque estos proyectos intelectuales que se hicieron para hacer repetitivas, hacer agradables al oído una lectura, dieron inicio a estas expresiones artísticas como lo son la poesía. También se utilizaban para creación de himnos, para hacer relatos de historias míticas. Y ya entrando un poquito más en el tema de cómo se crea una poesía, tenemos que hablar del poema. Y el poema es la composición literaria. Es la obra en sí que hace que la poesía sea un arte. Y hay muchos tipos de poemas, muchos tipos de formas, pero yo los dividiría en dos. Los poemas que se hacen con conteo métrico y los poemas que son libres. Y no soy solamente yo el que los divide, sino que así se ha dividido durante la historia, porque en un principio, como los poemas y las poesías se hacían de forma oral, la parte sistemática de volverlo un método, de volverlo una obra intelectual un poco más compleja, fue en la época, ya entrando al Renacimiento, a la época del siglo de oro con España, en que las artes empezaron a tener un boom en diferentes estilos y se quería llegar a un consenso, una metodología que unificara el cómo se debía hacer ese tipo de arte. Entonces, vamos a hablar del cómo se crea un poema, cómo es la estructura de un poema. Es muy sencillo. Se empieza con algo llamado verso, que así es como se les denotan a las oraciones de cada línea que escribimos. Entonces, vamos a hacerlo aquí gráficamente. Para empezar a hacer un poema, digamos que esta es nuestra página, este rectángulo. Para hacer un poema vamos a empezar con una línea de una oración. Y esta línea, cuando lo completemos con palabras, por ejemplo, mi casa, mi hogar, esta primera línea de oración va a ser mi verso. Cuando yo ya escribo varias líneas de versos, obtengo lo que se llama una estrofa. Y a ustedes les sonarán que eso ya existe porque en las canciones, cuando estamos hablando de en qué parte estoy de la canción para que los cantantes no se pierdan y puedan seguir con la estructura, dicen estoy en la estrofa 1, en la estrofa 2. De ahí viene la idea de que cada verso en conjunto crea una estrofa, es decir, como un pequeño cuadrado de lectura que expresa una emoción, un sentimiento, una idea. Entonces es muy sencillo crear un poema. Tenemos la línea poética, que es el verso, y cuando ya tenemos muchas líneas poéticas de versos, tenemos una estrofa. Vamos a dar un ejemplo de un poema. Dice así: viento de nadie, la cortina respira, como si alguien entrara, pero no. Solo el polvo se anima a quedarse. Como se darán cuenta, el poema tiene algo llamado rima y musicalidad. Y no es un acto simplemente improvisado, sino que se ha tratado y se ha trabajado de que se mantenga así. Eso es una de las características que diferencia este género de la narrativa, que tiene una repetición, que no es en prosa, es decir, no es tal como se quiere expresar la idea, sino que tiene una complejidad, tiene una estructura de que intente ser agradable al oído. Entonces, la rima es la repetición de los sonidos al final de dos o más versos a partir de la última vocal acentuada. Uno de los recursos sonoros más característicos de la poesía,
porque aporta musicalidad, ritmo, ayuda a memorizar el poema, especialmente en la tradición oral, y establece relaciones de sentido y refuerza la unidad del texto poético. ¿Y qué es la musicalidad? Es aún más sencillo que la rima, porque es la cualidad que se le entrega al escrito para que tenga esta forma de ser agradable a la escucha. Entonces definimos la rima como la repetición de los sonidos y la musicalidad como la cualidad sonora y rítmica que vuelve agradable al poema. Es así muy sencillo y todo eso conforma un poema. Entonces, repasando, un poema que contiene su línea poética, que es el verso, varias líneas poéticas hacen una estrofa, y dentro de ese escrito va a existir algo llamado la rima, que es la repetición del sonido de los versos, y la musicalidad, que es la cualidad que hace que sea agradable esos sonidos al oído cuando se lea o se exprese de forma oral. Pero ¿qué pasa? Existe algo llamado la métrica. Y así como en la música tenemos un conteo de tiempos, pero en este caso no vamos a contar los tiempos en que caen los pulsos del ritmo, sino que vamos a contar las sílabas que conforman esta estructura del poema. Entonces, cuando tengamos nuestra línea del verso, vamos a separar cada palabra en su sílaba. ¿Y para cómo separa una palabra? Tenemos que conocer los conceptos de diptongo e hiato. Entonces vamos a explicarlo aquí muy fácil. El diptongo es unión. Cuando tenemos una palabra y la vamos a separar en sílabas, por ejemplo, la palabra unión, ya que la tenemos aquí, hacemos la separación con unas ciertas reglas. En este caso, las reglas serían, si tenemos vocales débiles, como la I y la U, su sonido y su acentuación no pueden quedar solas en la separación. Tienen que estar siempre acompañadas de una vocal fuerte por lado y lado. En este caso, en la palabra unión, fíjense que yo separé la U, la primera, pero en la palabra nión la tuve que dejar unida porque la I es una vocal débil y la O es una vocal fuerte. Esa sería la primera regla para separar o unir las palabras y saber cómo hacer la métrica. El diptongo es unión. Entonces, en este caso, unión hizo un diptongo. Entonces yo ya sé que esta palabra unión tiene dos sílabas. Tiene unión. Perfecto. Ahí ya tenemos una forma de saber cómo separar y conocer la métrica. ¿Qué pasa? Existe también el hiato. Esto ocurre cuando las vocales no se pueden unir con esta separación tonal. Entonces, tenemos un hiato. Por ejemplo, la palabra día. Día tiene una vocal débil y una vocal fuerte. La vocal débil de la I está acentuada, lo que la convierte o la transforma en una vocal fuerte que ya no necesita estar acompañada. Entonces, en este caso, aunque debería unirse porque uno cree que es una palabra muy corta y que es una sola sílaba, que todo esto es uno solo, hay una regla y es el hiato. Si esta vocal débil está acentuada, se separa de la vocal fuerte que la acompañaba. Entonces, la palabra día, en realidad, en su conteo, tiene dos sílabas. Di, a. Está separada. Con esos conteos, asimismo, vamos a tratar todos los versos del poema que estamos elaborando y lo vamos a separar. Y así obtendremos algo llamado la métrica. Es el conteo final de palabras que nos da el verso. ¿Y para qué sirve saber cuántas sílabas tiene un verso? Pues eso a mí, ¿de qué me sirve? Pues tranquilo, es muy sencillo. Este conteo funciona para crear unos poemas específicos que son bastante complejos y son tradicionales. Se hacían desde el Renacimiento y hasta hoy en día se siguen haciendo, pero son de carácter más de estudio, de un trabajo de profundización y funciona como un recurso de construcción intelectual para un tema específico, pero pues no es popular, no es la tendencia a seguir por los escritores o poetas. Sin embargo, se sigue usando. Entonces, estos poemas de los que yo les estoy hablando, que siguen una métrica, tienen unas reglas. Entre esos poemas tenemos al soneto. Un soneto es un poema de 14 versos, es decir, 14 líneas poéticas, conformadas por endecasílabos. Endecasílabos es una oración que tenga 11 sílabas. Ya hicimos la separación y aquí vimos que día tiene 2 y que unión tiene 2. Entonces tienen que hacer tantas palabras hasta que lleguemos a la separación de 11. ¿Qué ocurre? El soneto no es así nada más simple de que sean 14 versos, 14 líneas y que todas terminen en 11. Hay más. Se dividen en
2 cuartetos y 2 tercetos. Los cuartetos, ¿qué son? Serían las estrofas cuando tienen 4 líneas y los tercetos, las estrofas, cuando tienen 3 líneas. Dijimos que las estrofas son el conjunto de líneas poéticas, ¿verdad? Entonces, si me dicen un cuarteto, yo tengo que pensar en un conjunto de líneas que sean 4 y un terceto, un conjunto de líneas que sean 3. Entonces es sencillo. Yo sugiero, para crear un soneto, ya que tiene unas reglas específicas, hagan lo siguiente. Van a empezar a escribir de esta manera. En mi caso voy a hacer el primer cuarteto, porque me dice que tiene 2 cuartetos y 2 tercetos. Entonces, el primer cuarteto, hago un rectángulo. Y sabiendo que el cuarteto se refiere a que es una estrofa, un conjunto de líneas, voy a hacer 1, 2, 3 y 4 guiones en los que voy a escribir mis 4 versos. Esto lo vuelvo a repetir porque me pide que son 2 de estos cuartetos. Entonces vuelvo y agarro aquí un rectángulo y hago un guión, 2 guiones, 3 guiones, 4 guiones. Ya tengo la mitad del soneto, que es un tipo de poema con conteo métrico. Vamos a ponerle aquí arriba soneto. ¿Qué me falta? Los tercetos, que son los mismos rectángulos que ya les estoy indicando, pero con 3 líneas. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Así es como se va a ver el soneto cuando tengamos todo esto lleno de palabras. Entonces, esta sería la forma en la que se va a ver, y recordemos que tienen que ser 14 versos. Aquí, si se hacen la sumatoria, llegamos al número 14 aquí. Aquí es mi 14 versos. Pero aparte, tienen que acabar todos en 11 sílabas. Todas las líneas tienen que tener, cuando hagamos el conteo y la separación, 11 sílabas. ¿Qué ocurre si yo escribo y no cumplo con las 11 sílabas separadas? Hay una serie de herramientas que nos funcionan y se llaman licencias poéticas, que nos permiten sumar o restar sílabas de un modo un poco intelectual, porque no vamos a afectar el escrito, sino que se va a sobreentender. Entonces, cuando no alcancemos con el conteo, podemos aplicar la ley del acento final, la sinalefa, la sinéresis, el hiato y la diéresis. Estas son temáticas un poco más profundas que hablaremos en otro punto, pero es importante mencionarlas, que no se logra siempre que uno intenta el cumplir con las 11 sílabas o con las sílabas que le pida el poema, sino que es un acto que hay que trabajar, es un acto de trabajo y de estudio que, aparte de que tiene reglas, tiene leyes para llegar a eso. Por eso este tipo de poema es un proyecto intelectual de estudio, de profundización, no es libre, es específico. Y bueno, vamos a contar un poco la característica del soneto. Vamos a decir que sus temas son de un tono elevado, son ideas divididas en planteamiento, en desarrollo y en conclusión, y son muy simétricos. ¿Cómo se traduce esto? Cuando hablamos de un tono elevado, es que hablamos de un tema específico y profundo. Por ejemplo, podríamos hablar de la vida y la muerte, que son temas de alto impacto o de mucha amplitud para hablar. Pero las ideas y el planteamiento, cuando hacemos el poema, van a estar un poco divididas. Entonces podemos hablar tanto de las cosas beneficiosas de la vida como de las cosas fatales y fatídicas de la misma. Y ese juego hace que el soneto sea interesante para tratar temas de polémicas culturales, de alto valor, de temas controversiales. Creo que puede ser muy interesante. Porque es como es como intentar redactar un texto argumentativo en un poema. En un poema ya dijimos que el poema tiene una rítmica y tiene una musicalidad que hace que uno se acuerde. Entonces el soneto nos va a permitir hacer este debate en esta forma que ya les expliqué, que son 14 versos de 11 sílabas separadas. Así como el soneto, tenemos más ejemplos de poemas, y el que le continúa es la décima o la espinela, que se conforma de 10 versos octosílabos, es decir, 10 líneas poéticas de 8 sílabas cuando hicimos el conteo, y que también contienen una rima. Estos tipos de poemas, llamados décimas, son expresivas, son ingeniosas, son usadas en canto popular y en improvisación poética, pero también son cerradas en estructura.
Es decir, si nos pasamos del conteo y de la estructura que nos exige, que son 10 versos, 10 líneas, no se puede considerar una décima. ¿Y qué ocurre cuando un poema no cumple con los requisitos? Pues ya salimos de los poemas con métrica o de forma estructurada y entramos a los versos libres. Hay otros tipos de poemas con métrica llamados romance, que son octosílabos y tienen rimas asonantes en las líneas de los versos pares. La estructura es indefinida. Cada estrofa es un verso pareado, o sea, cada estrofa tiene dentro de ella versos pares que se complementan, pero hay unos dispares que no. Y sus características es que puede ser narrativo, trata temas épicos, y cuando hablo de temas épicos me refiero a temas como la caballería antigua, el romance antiguo también. Tenemos ejemplos como el canto del mío Cid, el Lazarillo de Tormes, y muchas historias, Romeo y Julieta, que tienen esta cercanía al romance. Pero aquí estamos hablando de romance con una poesía estructurada. Y también para reflejar momentos históricos, y se reconocen porque tienen ritmo, musicalidad y oralidad. Es decir que al leerlos nos damos cuenta que funcionan muy bien para ser hablados y contados. Aparte del romance tenemos los poemas de la lira, los cuales contienen 5 versos y tienen rimas consonantes. Tienen una estrofa fija de 5 versos, no se puede salir de ahí, y tienen una combinación elegante y tratan temas filosóficos y espirituales o amorosos. Entonces, a diferencia del de romance, que son temas épicos, históricos, estos tienen temas de profundización hacia la subjetividad, hacia la filosofía, hacia la espiritualidad, hacia el existencialismo, aunque también se relaciona con el amor. Es lo interesante entre el romance y la lira, que ambos se complementan hablando del amor. Y fue muy usada por poetas del Renacimiento. Tenemos un ejemplo interesante de poema que se llama Terceto encadenado, cuya estructura se le conoce porque son endecasílabos. Es decir, tiene unas líneas poéticas que tienen 11 sílabas y tienen una rima encadenada. También su estructura son secuencia de tercetos. Ya dijimos que los tercetos son estrofas que tienen 3 líneas. Y si hablamos de secuencia, es porque debajo de un cuadro con 3 líneas va a haber otro con 3 líneas también. Una característica del terceto encadenado es su cadencia lógica e intensa. Es decir, que cada tema va a estar relacionado el uno con el otro. Y es de un desarrollo continuo. Es decir, si estamos hablando de una idea, la vamos a continuar en el siguiente verso y así. Por eso el término de encadenado o encadena. Si hablamos del sol en el primer tema, en la primera línea, en la segunda línea hablaremos de la luz, hasta derivar en el tema que queramos o expandir el tema que estamos iniciando. Es muy usado en la poesía moral o alegórica, lo cual es muy interesante porque se puede hacer un tipo de poesía que se parezca al ensayo, porque estamos tratando un tema que se va a seguir desarrollando y expandiendo para exponer nuestras ideas y argumentos y sentimientos. Entonces es interesante utilizar este terceto encadenado. Por supuesto tiene su complejidad, que es hacer lo que sea rima encadenada y que tenga endecasílabos y cumpla con esta secuencia de tercetos. Como acompañante del terceto tenemos también a la seguidilla, la cual tiene una rima consonante en pares. La seguidilla tiene una estructura fija de una estrofa de 4 versos. Entonces, como ya sabemos, hacemos nuestra estrofa y tenemos 4 líneas poéticas que desarrollar para la seguidilla. Dice que sus tonos son ligeros, son coloquiales, o pueden ser también satíricos, que la sátira se refiere, es una burla crítica, una burla no para ofender, sino para mostrar el modo en que se siente ese tema en el pueblo, en la ciudad, y que se quiera tratar de una forma un poco más chistosa. Entonces es interesante que la seguidilla nos ofrezca hacer un poema suave, pero que también nos ofrezca la posibilidad de ser chistosos con el tema a tratar. Tiene mucha musicalidad y es de origen popular.
Tenemos un tipo de poema llamado también segel, el que se conforma por 8 versos aproximadamente y tiene una rima monorrima en mudanzas y cuenta con un estribillo y una mudanza más estribillo. Sus características son la oralidad, la repetición, la musicalidad y también recordar que son de origen árabe andalusí. Tenemos un poema, creo que es de los poemas más cortos, las estructuras más cortas y sencillas, que a mí me gusta mucho, llamado haiku. El haiku es un poema de estilo japonés creado para la contemplación y para hablar sobre la eternidad de las cosas. El poema tiene una estructura muy simple que cualquier persona lo podría hacer sin necesidad de implementar ninguna de las leyes de métrica, porque es un conteo el que se tiene que mantener y se hace de la siguiente forma. Un haiku se elabora con este conteo: 5, 7 y 5 sílabas. Es decir, en la primera línea poética tendremos una oración, un verso con 5 sílabas, una separación de 5. El siguiente verso tendrá 7 y el último tendrá 5. Estos poemas no siempre riman, pero por lo general reflejan situaciones o valorizan ideas en muy pocas palabras, lo que lo hace mucho más especial. Porque la complejidad es hacer una frase célebre o un escrito célebre en tan poco espacio. Entonces su característica es la brevedad, la contemplación de la naturaleza o del instante, el presente. Son minimalistas, son perfectos para una frase de entrada célebre en cualquier obra. Ahora hablaremos de los poemas y sus formas poéticas que no tienen métrica, que no tienen la necesidad de estar contando para hacer un poema. Entre ellos tenemos a la oda y a la elegía. La oda es un poema de exaltación que se basa en hacer más grande, hacer más especial un objeto de estudio. En este caso vamos a dar unos ejemplos y hablaremos de la oda al gato, la oda a la pedagogía, hay odas al lápiz, hay oda a muchísimas cosas, a todo lo que se quieran imaginar, porque es como un poema de agradecimiento y la intención es exaltar y meditar en esa exaltación. Celebra personas, celebra ideas, objetos o emociones. Su estructura no es fija, es variable y puede tener estrofas regulares o versos libres. La elegía, podemos decir que es el hermano de la oda, pero al contrario, porque mientras la oda es beneficiosa y congratula un objeto de estudio, la elegía habla de la tristeza y la melancolía. Y su tono es de dolor y de pérdida. Suele ser reflexivo y suele ser solemne. Su estructura tampoco es fija y es libre, o también puede ser una mezcla con la tradición y se puede contar, pero por lo general es de carácter libre. Estos dos poemas son muy interesantes para hacer un juego de bien y mal o de amor y odio, ya que sus temáticas dan cabida a que se puedan utilizar para experimentar. También podemos hablar de los tipos de poemas como los himnos, que son variables, no tienen estructura fija y tienen tonos solemnes y colectivos para la sociedad en sí, no es tan individual como lo es la elegía, que pretende liberar el propio ser, sino que aquí tratamos en el himno de hablar de un tema que nos agrupa a todos como sociedad y exalta, por supuesto, los valores patrióticos, los religiosos o universales. Después del himno tenemos algo llamado la égloga, la cual es un verso largo, comúnmente en decasílabo, y tiene rima variada. Cuando digo en decasílabo es que, a pesar de que este es un poema de estilo libre, todavía cumple con parte de su tradición y tiene una estructura de que tiene que tener 10 sílabas. Era desde antiguo y se utilizaba para el diálogo entre los pastores. Trata temas bucólicos, amor idealizado, ambiente rural y por supuesto todo lo cercano a la idealización. Tenemos después de la egogla el poema de los madrigales o madrigal. Tienen una estructura y esa estructura es la siguiente: a pesar de que es un poema libre, tiene heptasílabos y endecasílabos, pero su rima es libre.
Y los temas que trata son amorosos, breves, tonos dulces, elegantes o musicales. Y por último, tenemos el verso libre, el cual no tiene estructura, no cumple con una métrica, no tiene que tener rima tampoco, es decir, que tampoco es obligatorio que tenga una musicalidad incluida, que sea agradable al oído. Puede ser completamente libre y expandirse y explorar sus versos en diferentes formas. Algunos rimarán, algunos otros no. No hay una limitación para el verso libre. Depende del ritmo interno del poeta. Es subjetivo, por supuesto, pero es libre para que el poeta pueda experimentar y pueda hablar de cualquier tema sin estar esperando que sea referenciado como una oda, una elegía, sino que sea un poeta y exprese su sentimiento con toda la libertad que desee. Y por lo general, el verso libre se ha utilizado en la poesía contemporánea y en la época moderna, después de haber conocido ya todos esos caminos poéticos con métrica. Vamos a leer unos ejemplos de la oda y dice lo siguiente. Oda al lápiz. Pequeño bastón de madera, guardas en tu interior la posibilidad del mundo. Con tu punta gris nacen ciudades y silencios. Una flor, un nombre, una idea que no existía. Como pueden ver, es una exaltación a un elemento de estudio, en este caso fue un lápiz, y su extensión puede ser ilimitada o puede ser también corta, como vimos aquí, que es un párrafo bastante corto. Sus versos no son iguales, su rima tampoco termina en vocales iguales ni en consonantes que hagan sonidos iguales, y aún así es un poema de alto valor y que han sido muy populares, sobre todo por el escritor Pablo Neruda de Chile, como Odas Elementales, también por el fray Luis León en el Renacimiento español y por Píndaro en Grecia Antigua y Horacio en Roma. Y la elegía, vamos a hacer un ejemplo. Tenemos el siguiente que dice: temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano estás rodando por el suelo. Como pueden ver, su temática va llevándonos a un tono un poco más triste y doloroso, y es el antónimo, la elegida es el antónimo de la oda, es decir, es el contrario de la anterior. Por eso considero que el juego entre ellas, entre ambos tipos de creación de poemas, son muy interesantes. Y para buscar referencias de poetas que hayan hecho elegías, tenemos a Tíbulo y Propercio de la Roma Antigua, tenemos a Garcilasco de la Vega en la Égloga I del Renacimiento Español, y tenemos a Jorge Manrique de Coplas por la muerte de su padre. También a Miguel Hernández en Elegía Ramón Sige. Y a Walt Whitman en Oh Capitán, mi capitán, sobre la muerte de Lincoln. Ejemplo de madrigal se llama Ojos claros serenos. Ojos claros serenos, si de un dulce mirar sois alabados. ¿Por qué? Si me miráis, miráis airados. Si cuanto más piadosos, más bellos parecéis a aquel que os mira, no me miréis con ira, porque no parezcáis menos hermoso. Como habíamos visto antes, el madrigal, a pesar de que es libre, tiene una regla. Y ya la vamos a ver. Dice que tiene que tener heptasílabos en decasílabos y tener una rima libre. Aquí podemos ver en el primer verso, en ojos claros serenos, si hacemos el conteo, ojos claros serenos, si cumple con 7. Y en el siguiente tenemos, si de un dulce mirar sois alabados, se pasa a 12 y decía que tenía que tener 11. Aquí, ¿cómo se soluciona el problema cuando se excede? Entramos a las leyes de a la ley de las poesías, que nos ayuda a que con la métrica y con el hiato, con la diéresis y la sinalefa, podamos hacer de un modo intelectual, porque no vamos a afectar la palabra, la suma o resta de las palabras. En este caso, este poema fue tratado con métrica y cumple con las 11, a pesar de que en escrito, en su literatura, tiene 12 sílabas separadas. Si vamos a las leyes, sí cumple con las 11. Bueno, vamos a dar también un ejemplo de soneto, que era de los poemas creados con métrica, y dice lo siguiente. Los sonetos son de origen italiano. En tanto que de rosa y azucena se muestra la color en vuestro gesto, y que vuestro mirar ardiente honesto, con clara luz la tempestad serena. Esta es una pequeña parte de un fragmento del soneto de Garcilaso de la Vega, y como pueden ver, ellos
tenían una estructura de 14 versos en decasílabos con rima consonante. Para continuar, y el último de los ejemplos, tenemos a las décimas, que recordemos que la décima es una forma poética tradicional que consta de 10 versos con una métrica y rima muy específica. Y es muy popular en la poesía popular y la música de varios países hispanohablantes, especialmente en América Latina y España. Un ejemplo breve de la décima son las espinelas, y dice así: en la tarde serena, el viento susurra lento, la luna en el firmamento brilla con luz plena, los sueños que en la arena de la vida he sembrado crecen en lo callado como flor en el suelo y guardan en el cielo el amor que he hallado. Con todos estos ejemplos que hemos visto de que la poesía es un mundo tan grande y rico que la verdad es de estudio y de entrar a escribir con mucha calma, si estamos buscando crear una obra profunda y que tenga un carácter específico, una estructura y que sea una obra puntual, vamos a hacer poesía con métrica. Y esas fueron soneto, la égloga, todos los que tenían una estructura. Los demás, los de carácter libre, son perfectos para la creación literaria y para la creatividad, para empezar a escribir una obra con libertad y poder expresar nuestros sentimientos sin pensar en un proyecto puntual. Entonces mi recomendación es utilizar los poemas de versos libres o los que no tienen métricas, como son la oda y la elegía y el madrigal, y por supuesto el verso libre, para que puedan crear con mucha más libertad y sus poemas expresen lo que deseen con más tranquilidad. Como tarea de actividad, tienen que escoger al menos 2 tipos de formas poéticas de las que expuse en la tabla y construir un poema. Entonces tienen para escoger soneto, décima, oda, elegía, romance, lira, terceto encadenado, seguidilla, haiku, himno, égloga, madrigal y verso libre.